Figiamol. Bienvenidos a un nuevo programa de Vigamol, un espacio de encuentro con la sabiduría del norte. Runas, mitología e historia son algunos de los temas de los que hablaremos aquí. Muy buenas noches a nuestros queridos oyentes y espectadores. Les doy como siempre la bienvenida a un nuevo programa de Vigamol. Este va a ser uno de esos programas especiales donde nos vamos a trasladar un poco de las tierras del norte y vamos a viajar hacia el otro extremo del mundo. También a las tierras frías, pero esta vez a las tierras del sur. Específicamente el sur de Chile, porque hoy tenemos un invitado de lujo. Un especialista, un investigador, un escritor, un ensayista. Sobre todo sus temáticas van a ir sobre magia austral, sobre tradiciones indígenas, especialmente mapuche, brujería y muchas otras cosas. También un buen fanático de Lovecraft. Muchos de ustedes seguramente ya lo conozcan y realmente me complace mucho poder tener a alguien de su talla en este programa. Lo vengo investigando y siguiendo hace un tiempo, me vi varias de sus entrevistas, además es un escritor muy prolífero, tiene muchos libros, muchos ensayos de su autoría, de los cuales seguramente vamos a estar hablando, pero principalmente me interesaba y me interesa, ¿no?, tenerlo en el programa, porque siempre creo que es rico, no tanto por hacer comparaciones entre el norte y el sur, pero sí un poco establecer estos puentes y dar a conocer también tradiciones que se relacionan más con nuestros territorios y los lugares del sur, acá de Argentina y de Chile, donde habitamos. Hoy con nosotros va a estar Sergio Fritz Roa y le vamos a dar una muy cordial bienvenida. Hola Sergio, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Un gusto, muy emocionado también de generar estos puentes entre Argentina y Chile, el mundo nórdico con el mundo austral y ver cómo se pueden entrecruzar ambos lugares y cómo en el fondo el conocimiento nos puede enriquecer a todos. Tal cual, y porque siempre tendemos a recalcar las diferencias en vez de las similitudes, creo que está buenísimo esto de poder hacer y tender estos hilos, estos puentes, y poder hablar con un hermano chileno. Eso es algo que realmente me gusta y sos el primer chileno en el programa, así que está buenísimo también. Ya hemos hablado con personas de otros lados, sobre todo el programa está enfocado a practicantes latinoamericanos de la tradición del norte, pero también hemos invitado a practicantes de tradiciones andinas o de otras tradiciones como el satanismo, por ejemplo. Y también está buenísimo, en mi afán de curiosidad me encanta poder hablar y dialogar de esto. Contanos un poco de vos, Sergio, de tu recorrido, de cómo empezaste, por qué tu interés también por estas tradiciones australes, y lo que quieras contarnos. Perfecto. Creo que esto parte de la infancia, cuando escuchaba ciertos relatos de parte de mis abuelas, que se vinculaban mucho como a las tradiciones campesinas y donde se hablaba continuamente acerca de figuras extraordinarias para un niño, para una que recién estaba como abriendo sus ojos al mundo y que mencionaba cosas en torno a brujería, al diablo, de una manera tan habitual, de una manera como tan simple, sencilla y directa, que me llamaba mucho la atención, como que estas cosas así como mágicas no estaban alejadas del cotidiano para mis abuelas, por ejemplo. Creo que eso me marcó mucho, esas historias de alguna manera generaron como una huella en mí y posteriormente en la adolescencia, cuando ya empiezo a conocer más la literatura, me entusiasmo mucho por Lovecraft. ¿Y por qué Lovecraft? Porque Lovecraft, si bien es cierto, es un escritor de horror, él siempre va a incluir elementos esotéricos y ocultistas en su obra. Hay mucha polémica en torno a si realmente Lovecraft era una especie de iniciado o no.
Yo ahí no tengo la menor duda que, independiente de que él no haya pertenecido quizás a alguna sociedad secreta, al parecer no habría sido. Sin embargo, él, lo que hoy día llamamos canalizaba, él recibía mucha información como de primera fuente, y las personas que llevamos años, décadas estudiando el esoterismo y el ocultismo nos damos cuenta que él hace referencias como muy precisas a seres con los cuales nos vamos a tomar en el mundo espiritual. Bueno, un poco eso también me llevó como a querer escribir de estas cosas, y partí primero escribiendo relatos de horror, muy en la línea de Lovecraft justamente. Pero en algún momento algo pasó que me llevó en el fondo como a querer indagar estas mismas cosas que yo había oído ya desde la infancia, pero hacerlo de una manera más seria. Y esto también tuvo que ver con un periodo en el cual yo tuve una librería acá en Santiago de Chile, y que era especializada en esoterismo. Y bueno, ahí me llegaban de repente textos, por ejemplo, que hablaban sobre la brujería de Chiloé. Chiloé es un archipiélago del sur de Chile que es muy rico en su mitología, que es una fusión, por un lado, mapuche, huilliche, y por otro lado, española. Y quise de alguna manera como rescatar esas tradiciones, porque yo ya en esa época, estoy hablando ya como, no hace tanto, esto habrá sido hace como 10 años atrás, yo tengo 50, esto habrá sido como los 40, 41 más o menos. Yo ya pertenecía, o sea, no pertenecía, pero yo ya estudiaba y practicaba ciertas cosas esotéricas, ya había leído algunas cosas de Aleister Crowley, a Kenneth Grant, a Yuru Sébola, Paracelso, por otro lado Jung. Entonces ya tenía como un conocimiento y una búsqueda esotérica, pero sentía que eso estaba muy lejos de mí. Entonces quise como acercarlo a través de los territorios más australes, y ahí empezó como esta exploración y difusión también de lo que es la brujería y la magia austral, especialmente. Qué interesante todo lo que mencionás de Lovecraft, porque, bueno, creo que ha cobrado su literatura y su impronta, ¿no? Lo misterioso de su figura y esta polémica de si él ha sido realmente un iniciado o no, él siempre lo ha negado. Pero como en los últimos, desde los años 80, sobre todo, y sobre todo la magia del caos lo trae mucho a Lovecraft. Y bueno, creo que de alguna forma, sin quererlo, inauguró él toda una rama de la magia con sus seres cósmicos, su horror cósmico y su tan disputado Necronomicon, pero que muchos practicantes, de hecho, lo usan como un grimorio y acceden a gran parte de la información que él menciona en sus relatos. Eso es súper interesante traerlo acá, ¿no? A la conversación, a Lovecraft. Así que tu interés está centrado sobre todo en, podríamos decir, por un lado, todo el folclore o todas las leyendas que rondan en relación a Chiloé, que por lo que he investigado es riquísimo en estas leyendas y en este folclore y en esta rama de la brujería y toda esta cuestión de la recta provincia. Y por ahí quiero que empecemos. Contanos un poco más acerca de los misterios de Chiloé. ¿Qué es esto de la recta provincia? ¿Qué es esta fusión siempre tan latinoamericana, esta cuestión del sincretismo entre lo católico, lo indígena, lo brujo, la magia? Y nosotros tenemos, creo que, esa capacidad de integrarlo todo, ¿no? Sí, efectivamente somos cultura de síntesis, y eso es justamente lo valioso de estos territorios. Podríamos decir que la recta provincia o mayoría fue una cofradía, una fraternidad de brujería, que existió especialmente en el archipiélago chilote, pero también tuvo presencia en otras ciudades y otros lugares de Chile, incluso hasta, se menciona por ahí, hasta pudo haber llegado a Buenos Aires, pero claro, algunos pocos, y que estaban totalmente organizados, que tenían jerarquías, que tenían como un sistema de iniciación, todo muy específico, donde la geografía incluso ellos la adulteraban, la cambiaban por una cosa de protección. Entonces muchas veces decían voy a Lima, y por ejemplo iban realmente a un pueblo de Chiloé que le llamaban Lima, pero ellos nomás sabían. Entonces ellos incluso
alteraron como el mapa, cambiando la geografía. Entonces, una cosa muy, muy extraordinaria que tuvo mucha fuerza, especialmente en el fines del siglo XVIII y durante el siglo XIX, a tal punto que empezó como a generar todo podríamos decir, un problema para las autoridades estatales. Recordemos que Chiloé viene a ser el último enclave español en América, prácticamente, que todavía seguía resistiendo en favor de la fidelidad a España. Entonces, fue muy difícil para el Estado chileno tomarse el archipiélago Chilote, y por lo mismo cuando quiso hacerlo, se dio cuenta que existían poderes muy fuertes, políticos, jurídicos, en medicina, que estaban vinculados a una organización de brujería. Eso es interesante porque ellos mismos se definen, se llaman brujos, no es una cosa que el enemigo le haya puesto brujo. Un poco parecido a lo que ocurre en México, por ejemplo, donde también muchos de ellos se llaman brujos. Y fue una organización entonces que tuvo mucho poder en el archipiélago, donde la gente, por ejemplo, común, muchas veces no recurría al notario, al médico, a la autoridad policial, sino recurría a la gente, a las autoridades de la recta provincia para este tipo de cosas. Entonces, obviamente, el Estado se molestó por eso y cuando se dio la oportunidad, se lanzó con todo contra ellos. Cuando empezaron también las disputas internas, cuando empezó un pueblo a luchar contra otro pueblo, una autoridad o rey, como ellos se llamaban, un rey de Kikaví con un rey de Tenaún, que son pueblos de allá, empezaron como a pelear. Entonces, es una cosa rarísima a nivel de la historia mundial, ni siquiera solo de Chile o de Sudamérica, porque fue una organización en la cual están implicados una gran parte de la población. Es difícil datar cuánta gente, pero fácilmente pudo haber sido un 50% de los chilotes que estaban involucrados con esta organización, ya sea conociendo gente o participando desde dentro de la organización. Entonces, es una cosa única, es como pensar como la masonería o los Rosacruces, era como algo así, pero en esa época y con esta mixtura indígena, porque tienen como muchos elementos mapuche, pero especialmente de Huilliche, que es como el mapuche del sur, y especialmente como de la costa, con elementos de otros pueblos que habitaban ahí, como los chonos, los payos, y mucha brujería española. Entonces es una fusión muy, muy curiosa y que después fue procesada. Hubo hasta juicios contra estos. Entonces, es una cosa realmente como que a mí me sorprende lo poco conocida que todavía es a nivel mundial. O sea, uno siempre se alucina mucho con lo que pasa, no sé, en los procesos de Salem, la Inquisición en Europa, pero lo que ocurrió acá, en Sudamérica, no tiene menor interés y menor relevancia. Es que generalmente lo que pasa acá en Sudamérica tiende a ser como un poco barrido y borrado en líneas generales, ¿no? Y aparte, por lo que he podido ver, no hay tampoco tanta literatura en general o accesible sobre toda esta historia de la recta provincia y Chiloé. Hace poco, creo que hará cosa de 1 o 2 años, salió una novela tipo policial negro vinculado a toda la historia de la recta provincia. Por lo que me decís, me asemejaba mucho esto de los Rosacruces, de la masonería, con estas jerarquías, pero también me suena que viene algo también de las tradiciones de la Salamanca, ¿no? Sí, sí. De hecho, uno de los grimorios a veces es llamado también como el libro de Salamanca. Y ese es todo un tema que a mí me ha generado como mucho interés el último año, que es un poco intentar entender cómo operaba o cómo opera todavía el conocimiento en la brujería. Hay tradiciones que son familiares, y esto se va traspasando, ¿cierto? De la abuela a la madre, a la hija, por ejemplo. Hay casos rarísimos donde la misma persona es contactada de inmediato o la persona va hacia un espíritu, pero esos son casos muy raros. Y hay una tercera vía, podríamos decir, que es la de una enseñanza en una especie de universidad de brujería o escuela de brujería, que sería la Salamanca.
Salamanca viene de España, donde está una de las universidades más antiguas de Europa, la Universidad de Salamanca, y donde luego de la Reconquista Católica o la Conquista Católica, recordemos que España durante muchos siglos fue mora, fue islámica, se refugiaron muchas personas que no eran católicos, no querían ser bautizados al catolicismo y al cristianismo. Ellos huyeron en el fondo como a cerros y a las cuevas especialmente, ya sean judíos, ya sean los últimos musulmanes que iban quedando en España. También se cree que gitanos y brujos y brujas. Entonces, quedó esta idea de las cuevas de Salamanca, que eran cuevas donde se hacían cosas herejes, cosas no cristianas. Entonces, cuando llegan los españoles acá a Sudamérica, especialmente, esto se da mucho en el norte y centro de Argentina, en Chile, sur de Paraguay y algo de Bolivia posiblemente, donde las cuevas de reunión de los indígenas eran llamadas por los españoles salamancas. Entonces, buscando un poco el origen de estas cuevas de brujería, llego a descubrir que esto vendría de Salamanca por salamancia o sala de mancias, sala de, ¿cierto?, donde se aprende el arte de la adivinación, o sea, sala de brujería, escuela de brujería. Pero si uno va indagando más todavía, ya hay un origen rumano de esto, si es que no más allá. Posiblemente esto venga. Esto es como pura intuición, porque todavía no lo formulo, pero yo creo que los que llegaron a Rumania, ellos ya traían este conocimiento. Entonces, no es que sea originario de allá, quizás venía de Mongolia, vaya a saber. Pero al menos como dato duro está la escolomance o cholomance, que ya nos suena como solomance, solomancia, salomancia, y que era la universidad de brujos que estaba en Rumania, que incluso Bram Stoker, el autor de Drácula, la cita en su novela, tomando esto de información fidedigna del folclore rumano, porque el folclore rumano ya tenía esta idea. Y comparte mucho esta idea de que es el diablo el que enseña, esto se hace en una cueva, hay ciertos requisitos para cumplir, se enseña el arte de volar, que es lo mismo que vamos a encontrar acá en el sur de Chile y posiblemente también en la zona central de Argentina. Entonces, esto ya vendría de más allá, no solamente de España, por la solomance o salamancia. Recordemos que Solomón o Salomón se puede llamar de las dos formas, entonces también se vincula mucho a Salomón, que era considerado en ciertas tradiciones cristianas como alguien que sí tenía contacto con los diablos y los demonios. Sí, es súper interesante porque estos mitos de las escuelas negras o de estas escuelas donde enseña el diablo, es el tutor, digamos, de los aprendices, están presentes en casi toda Europa prácticamente. En el norte también, están en Islandia era Skauholt, esta parroquia que fue considerada esta escuela de arte negro, donde aprendieron los mejores brujos de ahí de la zona, bueno, en Rumania, en el norte las Suartiscouli, estas escuelas negras, muy vinculadas a la figura también de Cipriano. También ahí es como que se empiezan a hacer como estos cruzamientos y donde de repente empiezan a confluir todas estas tradiciones, ¿no?, que son tan interesantes. Y cómo, o sea, todo esto llega con los españoles, llega y ¿cómo se da este proceso de sincretismo? Porque por lo que me decís, incluso hay autoridades vinculadas con la recta provincia. O sea, personajes quizás importantes de la época, un poco al estilo de la masonería, ¿no? Y empieza a ganar este poder. Yo he escuchado por ahí alguna leyenda de un enfrentamiento, no me la acuerdo bien, vos seguramente la sepas mucho mejor que yo, de un enfrentamiento entre una machi muy poderosa y un brujo al que lo deja medio en ridículo. Y como que ahí también empieza a tomar como este poder de lo mapuche, ¿no?, de lo indígena, a partir de este enfrentamiento, ¿no? Así es. Sí, es el hecho fundacional de la recta provincia, al menos lo que normalmente señalamos como acto o hecho fundacional.
Sin embargo, hay quienes creen que esto ya venía de alguna manera en una especie de proto-recta provincia que ya se daba de alguna manera, pero claramente acá algo pasa, acá algo se suma, que es el elemento europeo. ¿Cómo ocurre esto? Esto, esto habría sido más o menos en el año 1770, por ahí, en Tenaún, en Chiloé, cuando llega un barco español de un navegante que sí existió, Moraleda, que rastreó, mapeó como toda la zona austral de Chile, y que cuando llega como a esa zona, según la leyenda, él habría querido como conocer a alguien que pudiera de alguna manera competir con él, porque él se sentía como un brujo muy poderoso. Entonces alguien le dice que hay una machi, al parecer jovencita, que era la Chilpila. Y la Chilpila va a ver qué pasaba. Y él le dice, quiero probar en el fondo qué magia es más poderosa, si mi magia española o tu magia indígena americana, una cosa así. Y se empieza a hacer una serie de desafíos, de juegos mágicos y cosas por el estilo, hasta que en algún momento la Machi deja que vare en seco un barco que está bien adentro del mar. Entonces ocurre este milagro que las aguas como que se retroceden, muy bíblico también esta imagen, y que queda varado en seco el barco. Frente a eso, Moralea reconoce la superioridad brujeril de la Chilpila y le entrega un libro de regalo, que sería un grimorio, que yo creo que sería el San Cipriano, porque ya existía el San Cipriano en esa época, y era un libro muy popular, podríamos decir, entre los brujos y los magos. Y le entrego un grimorio a esta mujer como recompensa, como regalo. Y con ese acto fundante, con esa traditio, con esa tradición, con esa entrega en el fondo del grimorio, se iniciaría la recta provincia, donde en el fondo los líderes de la recta provincia reciben este libro y cuando dejan su cargo se lo dejan al que va a seguir. Hay mucho de simbolismo en todo esto, es muy interesante porque por un lado está la mujer, ¿cierto? Por otro lado está el hombre, por otro lado está la mujer indígena, por otro lado está el hombre ilustrado, europeo, y este enfrentamiento donde finalmente, o sea, las feministas debieran como tener a la Chilpila ya, pero sobre cualquier Frida Kahlo, sobre Sobre un cualquier otro tipo pedestal, claro. de pedestal, porque aquí sí, realmente era una mujer empoderada y una mujer que termina como ganándole al hombre. Pero aquí ocurre esta cosa bella también, que en el fondo se genera como, podríamos decir, como una, no sé si amistad, pero se genera como esta cosa rica en el fondo de que cada uno aporta un conocimiento para crear algo, una tercera fuerza, una tercera cosa. Y ahí nace esta organización. Parecería como una suerte de, o sea, todo esto que mencionaste lo último se me venía a la mente mientras contabas el relato, ¿no? Este enfrentamiento entre el europeo, blanco, culto, y la machi, mujer indígena, ¿no? Hasta parecería un relato de reivindicación indígena y también como un poco de conciliación, ¿no? En ese sentido entre lo europeo y lo originario, ¿no? Con lo cual da lugar a esto que vos decís, ¿no? Esta tercera fuerza que viene a ser como la recta provincia, que de repente empieza a ganar poder, 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 poder. Están en la zona de Chiloé, las cuevas, por ejemplo. Sé que muchas de las iniciaciones eran en las cuevas, incluso he leído algunos de los procesos iniciáticos muy complejos, muy difíciles. También creo que había un libro negro que era propio de la escuela. Contanos un poco acerca de esto. Sí, bueno, a través de los procesos judiciales donde son citados las personas que habrían pertenecido a esta organización, pero como la época podría ser final y donde están implicadas estas luchas de pueblos en el fondo, empieza a surgir una gran cantidad de entrega de información en las declaraciones que se van haciendo y donde se empieza como a abrir todo este caudal de conocimiento de lo que era esta organización, porque me imagino una persona que venía quizás del centro de Chile o quizás de Concepción, que no conocía el archipiélago chilote ni sus creencias,
y de repente llega y trabaja en un tribunal, esto fue en el tribunal de Ancud, trabaja en un tribunal y empieza a tomar declaraciones y había escuchado quizás sobre que había brujos en este lugar, pero no tenía idea que era una organización que estaba tan bien estratificada, jerarquizada, con competencias territoriales, etcétera, etcétera. Entonces, empieza como a acumularse mucha información en relación de actos delictuales, donde en el fondo los de Kikaví reclaman que los de Tenaún habían matado a un rey de ellos. Entonces, por una cosa que supuestamente era criminal, se empieza como a saber toda esta cosa que llama esotérica, donde en el fondo ellos empiezan a describir que existía un sistema de cuevas donde eran iniciados, donde habían guardianes de la cueva, como el chivato, el imbunche, que eran seres míticos en el fondo de ellos, y empiezan a hablar de cómo se ingresaba a la recta provincia, que había que matar incluso al ser más querido, generalmente el hijo, para demostrar que uno realmente quería ser brujo y que ya no tenía ningún tipo de moral, entre otras cosas. Entonces, a raíz de eso empieza como a saberse esto, y las cuevas de brujería o Salamanca, que ya eran utilizadas por los pueblos indígenas y que, por ejemplo, el pueblo mapuche le llama Rení o Renú, que en el fondo son lugares de encuentro y de conocimiento también de Kimun. Y claro, después con esta mixtura ya se piensa que, al menos los diarios de la época salía así, como que también se adoraba al diablo. Entonces se empieza como a mezclar un poquito la idea como del sabbat, el aquelarre europeo con prácticas que eran propias de los mapuches, donde quizá iban a aprender cosas, pero no necesariamente como el arte diabólico. Entonces, están estas cuevas todavía, hay algunas de ellas. De hecho, tengo un amigo que es Huilliche, que le hace tour en Kikaví, que es uno de los centros principales de brujería, eh, donde hay algunas pequeñas cuevas, pero él mismo reconoce y dice que la casa mayor, que era la cueva principal, esa todavía no es sabida, todavía no se sabe realmente dónde estaba. Qué interesante todo esto y que haya tours también para que la gente pueda ir a conocer Sí. toda esta cuestión. ¿Cómo sigue la historia de la recta provincia? Porque, claro, se devela como todo un misterio, o sea, algo totalmente desconocido que casi a partir de hechos delictivos empieza como a develarse toda esta cuestión y todo este trasfondo en relación a toda esta organización tan secreta, por un lado, y también organizada, por el otro. ¿Cómo continúa esta historia? ¿Qué pasa después con la recta provincia? ¿Desaparece? ¿Los Sí. persiguen? Bueno, en términos generales, el proceso después pasa como a otra ciudad donde se apela de esto, porque como podríamos decir que podríamos decir, se los condena de alguna manera, o al menos se cree que era una asociación ilícita. Ese era como el concepto jurídico en el fondo, por lo cual querían como detener y castigar a esta gente, como asociación ilícita. Porque estamos ya en la etapa del Estado laico, y eso es como también de las cosas que a uno le vuela en la cabeza, porque esto no ocurre en la época del predominio español. Esto ocurre cuando ya Chile es un Chile republicano. 1880, 1881, o sea, ya habían pasado 70 años desde, más o menos, desde que Chile ya era independiente. Entonces, estábamos con toda la idea del pensamiento liberal, de la ilustración, el código napoleónico. Entonces, esto no ocurre por una persecución religiosa, ocurre por una persecución laica estatal, pero que en el fondo fue motivada por la misma gente de la recta provincia, que termina no yendo a su propia justicia, porque ya estaban peleando entre ellos, sino recurriendo al Estado, lo cual es como bien curioso. O sea, yo me imagino de repente que pelean dos delincuentes de una población, y de repente uno de los dos delincuentes, en vez de recurrir a su propio sistema delictual, recurre al Estado para que intervenga. Entonces, eso es como también una cosa muy, muy, muy extraña. Bueno, y después de eso se apela señalando que no estaban los motivos, no se habían encontrado los muertos, entonces en el fondo todo esto era pura especulación. Y la Corte de Apelaciones de la Ciudad de Concepción
como un año después de los procesos más o menos, si mal no recuerdo, determina que en el fondo no hay asociación ilícita y quedan libres las personas que habían estado detenidas. Ahora, se cree que sí hubo algunos muertos, sí hubo tortura, sí hubo como testimonios o declaraciones forzadas, bajo presión. Lamentablemente mucha de esta gente de la recta provincia era gente que no manejaba la escritura, muchos descendientes de indígenas o indígenas, entonces no conocemos mucho su visión respecto de lo que habría ocurrido. Pero, por ejemplo, hay una pequeña tesis de una abogada chilena que ella recopiló algo de información y donde dice que si hubo ciertas torturas para que declararan ciertas cosas los miembros de la recta provincia. Y bueno, ¿qué pasa con O la sea que recta fueron provincia después de medio esto? Como, torcidos los testimonios, claro. sí, claro, es muy posible. Fueron sacados a la fuerza. Y después de eso ya como que empieza como a diluirse toda esta organización y bueno, hay quienes creen que todavía existe, pero no con el poder que tuvo en esa época. Se empieza como a disolver en el fondo como todo esto y queda como esta leyenda como curiosa de esta organización y que, bueno, todavía hay brujos y la gente que va a Chiloé siempre, o sea, no siempre, pero le suelen ocurrir cosas muy curiosas porque es una tierra muy cargada, con una energía muy distinta a otros lados del mundo, la verdad. Entonces, como que ahí se da muy fácilmente esto, pero como algo organizado y así a ese nivel, lo más posible que ya no quede y quede un pequeño reducto de aquello que sea más que nada recuerdo, más que una cosa operativa real. Es interesante porque con toda esta investigación estatal de los crímenes y qué sé yo, parece que ahí hay un velo, ¿no? Entre lo real y lo imaginario, ¿no? Y se forja toda esta leyenda que seguramente estuvo sustentada en hechos históricos reales y todo lo que pasó, pero al Estado decir, no, mira, nosotros no encontramos nada, la verdad que hay algún que otro testimonio, entonces, como si fuera también una especie de, no le demos más entidad ni poder, ¿no? Como reducirlos un poco a un carácter más mítico o legendario. También, claro. Sí, bueno, y de hecho es como las cosas que más a uno le llaman la atención, como el Estado racionalista juzga el pensamiento mágico. Es como Tal cual. imposible. Son dos lenguajes muy distintos, como cuál es mejor, cuál es peor, eso ya es otro tema, pero son cosas diferentes, como que no admiten comparación. Entonces, tampoco ocurre desde la visión teológica, que va a ser contraria a la visión mágica, por supuesto, pero también va a estar como dentro de la espiritualidad, por decirlo de alguna forma. En cambio, el pensamiento racionalista, súper estructurado, que busca una objetividad, que busca ser científico, que juzgue al pensamiento mágico es una cosa muy extraña. Así que hay harto elementos ahí muy interesantes de lo que fueron los procesos de la brujería en Chiloé. ¿Y qué conocemos acerca de los ritos? ¿Hay registros de los ritos, las iniciaciones? Un poco me recordaba esto que decías de, para aspirar a entrar, tenías que, si tenías la voluntad, como para entrar tenías que sacrificar a tu hijo. Me hace acordar un poco a ese pedido de Dios a Abraham, que le hace llevar a Isaac al monte Sinaí para que lo sacrifique, para probar su fe, y finalmente no se lo hace sacrificar. Me hace como recordar un poco esa narrativa. Sí, es como, estaba pensando que es un buen ejemplo, de hecho nunca lo había escuchado, porque en el fondo muchas de estas cosas de la recta provincia vienen a ser como una inversión de los símbolos sagrados del cristianismo. Por ejemplo, ya tenemos una, o sea, el sacrificar a lo más querido, el hijo. Pero por otro lado también tenemos el acto del desbautismo, quitarse el bautismo. Que una cosa, yo no sé si esto se ha dado en otras comunidades brujeriles de esta forma. Sí, yo sé como un acto de apostasía, de escupir crucifijos, de renegar de Dios, de Jesús y la Virgen, por ejemplo. De esa manera, por ejemplo, un poco lo que uno ve como con la información que está en los cuadros de Goya,
como ese tipo de cosas, pero tener que recurrir a la naturaleza para ya no ser cristiano. Esto es algo que a mí me parece bellísimo, porque en el fondo, ¿qué es lo que hacían ellos? Iban a un traiguén, que esto es me puse un viene a ser como una cascada, una caída de agua, y ellos estaban, bueno, ahí hay muchas tesis, que eran 12 horas, que en varias aguas de Chiloé había que hacerlo durante 7 días, bueno, hay muchas posibilidades, pero lo importante es que tenía que ir el aspirante a brujo, estar un rato en una cascada. Y así se quitaban el bautismo. Pero yo he pensado mucho sobre esto, en el fondo, ¿qué es esto? Si uno lo ve de un punto de vista más profundo, más espiritual. No es un acto mecánico, o sea, es un acto donde generalmente estas personas que eran indígenas, que habían sido bautizados con una religión totalmente desconocida, foránea, vuelven en el fondo a su estado primordial, vuelven a la naturaleza, y es la naturaleza la que los limpia. Fue un hombre el que me bautizó, la naturaleza es la que me va a limpiar. Bueno, entonces ahí hay otro ritual. Todos estos rituales también están señalados en los procesos, en las mismas declaraciones de los procesados. Eh, Hay algunos rituales muy curiosos, por ejemplo, para ser brujos, como tener una lagartija sobre la cabeza y caminar con ella una cantidad de tiempo. eh, Algo Ahora hasta uno piensa que medio es la lagartija. castanediano. Me hace acordar un poco las enseñanzas de Don Juan, esta cuestión de las lagartijas. Mucho, claro, mucho. Y claro, como acá en Chile no existen, me imagino que en Argentina debe ser parecido, no hay serpientes muy grandes, no es como el Amazonas o África. No, acá la culebra, que es como la serpiente, la máxima será 1 metro. Hay como 3 casos por ahí de serpientes, culebras que son un poco más grandes, pero generalmente no son venenosas, no son dañinas. Entonces, ¿qué es lo más frecuente? Una lagartija. Entonces, quizás no trabajaban, y en Chiloé no sé si hay serpientes, no estoy seguro, quizás no hay. Entonces, lo más cercano a un tótem o un animal más luciferiano sería la lagartija. Entonces, también tenemos esa otra prueba, y la más importante es el vuelo brujo. Esto es muy chamánico. Ahí hay que sacar la piel humana. Hay quienes dicen que sea de una virgen, de una cristiana. Hay varias hipótesis, pero que iban a los cementerios a sacarle la piel de los muertos, y con esa ellos confeccionaban su macún, que es como chaleco o poncho, y con esa podían volar. Entonces hay otro rito ahí importante. Convengamos que la práctica de vuelo, que es una práctica que si bien es muy propia, la tenemos muy propia del chamanismo, también es muy propia, perdón, la brujería también es muy propia del chamanismo. Acá es cuando empiezan a Sí. entrar como estos elementos más indígenas, más mapuches. Yo lo había escuchado lo de la cascada y te lo iba a mencionar porque no me acordaba si lo había escuchado en relación a esto que me contás o si había otro lugar donde también había una cascada que te lavaba el bautismo. Y es súper interesante eso, ¿no? La fuerza y el poder de purificación que puede tener la naturaleza como para lavarte un sacramento tan importante para el cristianismo como es el bautismo, ¿no? Como es el ingreso a la fe cristiana, de alguna forma, ¿no? A ese acto de encarnar el verbo, ¿no? Como dice el cristianismo, como tal. Y es esto, ¿no? Hasta un acto de rebeldía, eh, desprenderse, lavarse el lavado, ¿no? En algún punto. Sí, además que piensa que el paganismo apela siempre a lo natural. Las religiones monoteístas tienden a construir, ¿ya? O sea, el pagano, la naturaleza ya es perfecta, está todo ahí. O sea, donde yo hago mi oración, donde yo me comunico con los espíritus, voy a la naturaleza misma. No necesito construir una sinagoga, una mezquita, una iglesia. Entonces, el templo natural del pagano, en el fondo, es ir justamente al río, al bosque. Entonces, es como una vuelta, un retorno a esa pureza, a esa limpieza primigenia.
Ya que mencionás un poco el paganismo, hablemos un poco de las tradiciones indígenas, ¿no? Obviamente nos podemos considerar paganas o sí, pero pagano es un término más europeo, pero hablemos un poco de las cosmovisiones mapuches. ¿Cuáles son las bases, las creencias de estas cosmovisiones? Que según Mircea Eliade comparten muchas prácticas con otras tradiciones del chamanismo más siberiano y de toda esa región del norte de Europa y de Asia, ¿no? Efectivamente, claro, ahí pueden haber como dos o tres posibilidades de por qué eso ocurre. Quizá una hipótesis ya histórica y arqueológica que puede tener que ver con este traslado de pueblos siberianos que en algún momento habrían llegado a América. Una hipótesis que tiene que ver con la cosa arquetípica, que ya por ser humano siempre van a haber ciertas directrices y búsquedas y símbolos también. Entonces pueden haber muchos modelos explicativos de por qué ocurre esto. ¿Y qué es lo que ocurre? En el fondo que acá el chamanismo mapuche cuadra muy bien con lo que justamente Michel Eliade estudió. En el fondo es esta idea de un personaje central que es el chamán y que él utiliza ciertos instrumentos como el tambor chamánico, donde están ciertas plantas alucinógenas, donde hay cantos ceremoniales, donde hay un viaje de la conciencia. Eso está tal cual acá, es lo mismo. Y Eliade, claro, lo menciona también al tema de la machi. La duda para algunos es si realmente los mapuches empleaban plantas enteógenas. Y yo tengo amigos mapuches que lo niegan, sin embargo tengo otros que sí lo afirman, porque para ellos es como un tema muy delicado, eh, porque en el fondo tiene que ver como con conocimientos demasiado sagrados que ellos mismos reconocen que gran parte del mapuche actual también ha perdido. Entonces sí, hay evidencias, por ejemplo, en los cronistas, y esto es irrebatible, eso está en los cronistas, de uso de ciertas plantas que generan estados de éxtasis. Era muy común, por ejemplo, tabaquear, la machi. Eso viene de Argentina y viene del Amazonas. Y eso se practicaba también acá en el sur de Chile y en el sur de Argentina. Pero claro, uno piensa que el tabaco no es, porque uno va y compra tabaco y uno piensa que no es alucinógeno, pero sí lo puede ser. Y habían plantas que aquí ya como que sí entramos en plantas antiógenas más duras, que sí conocían los brujos, que acá se llamaban calcu, como por ejemplo el latué. Entonces, el atué es como un arbusto y era llamado el palo malo o el palo del diablo por los jesuitas y los sacerdotes. Ahí está. Siempre tan interesantes estos nombres que les ponen a las plantas de poder, como el San Pedro, ¿no? Como que abre las puertas del cielo. Entonces lo probaron los jesuitas y dijeron, esto es de San Pedro, al Huachuma, ¿no? ¿Y cómo se consumía esta planta de poder? No hay mucha información. Lo que, por ejemplo, es que son como conocimientos que eran, pensemos que los mapuches no dejaban testimonio porque no tenían lenguaje escrito, aun cuando hay quienes sí lo creen hoy día y que a mí me han mostrado ciertas cosas, que pudo haber un tipo de escritura mapuche, pero tenía que ver más que nada como para la jerarquía mapuche, para ciertos caciques, y fue durante el periodo de la pacificación acá en Chile, que eso fue como muy avanzado, pero que originalmente no habrían tenido un sistema de escritura, aun cuando también es relativo, porque en los ponchos, en los tejidos, igual hay cierta forma simbólica al menos. Claro, Entonces, de pero en codificación, de general, algún tipo de transmisión de claro, como símbolos, los ¿no? incas, el problema Ujú. es que, pero al menos no tenemos como ya un libro, así como ya, cómo se emplea el latue, o sea, eso eran tradiciones orales, y eran tradiciones orales que se entregaban de una machi a otra machi, y de ahí nadie más sabía, porque ese era el secreto. Entonces eso se ha perdido. Lo que sí eh, se conoce, por ejemplo, al menos lo que yo sí he encontrado, es que hasta no hace mucho en ciertas comunidades mapuche se le daba la tuya a los niños, pero en dosis pequeñas,
a los niños hiperquinéticos para que se calmaran. Ah, mirá, tiene como este efecto sedativo, ¿no? Sí, Interesante esto que también que nombrabas del tabaquear, porque bueno, el tabaco es la planta más importante de Centroamérica para abajo, en realidad de toda América prácticamente es la planta más importante, y es una planta hipersagrada, además de que genera este estado de tanatopatía, este estado así medio transeúnte, de trance que te da esta mareación, y un poco también como que genera ese estado como de densificación que hace que los espíritus se puedan manifestar con mayor facilidad, ¿no? así es. En una entrevista que te han hecho, te escuché comentar que el término machi, que vendría a ser como la persona de poder, que generalmente yo siempre asocié como a la mujer, ¿no? Como a la machi, pero también puede haber un machi varón o lleva otro nombre. No, lo mismo, el machi o la machi. De hecho, los mismos cronistas no mencionan mujeres, al menos yo nunca he encontrado una mención de una machi mujer en esa época, la época de la conquista, la época de la colonia. Esto va a ocurrir un poco después con la muerte de los machi, los varones, por, al parecer por dos motivos. Uno, la guerra que hubo, se necesitaban hombres para la pelea, y el otro, que en el fondo el machi cumplía una función andrógina, era un travestido. Entonces, si sabemos la falda, ¿por qué la mujer antiguamente usaba la falda, no un pantalón, por ejemplo? Porque la falda, en el fondo, te permite también hacer que tus órganos sexuales se conecten con la tierra. Entonces estás como recibiendo esa energía directamente de ahí. Y la tierra es femenina, la mujer es femenina, entonces hay como toda una vinculación ahí. Bueno, entonces el machi era travestido, se vestía como mujer. Y eso a los católicos con su moral era repulsivo. Entonces les dio mucha vergüenza cuando se empezó como a cristianizar incluso la sociedad mapuche, o al menos ya no era extraño hablar de cosas de moral cristiana. Ellos habrían sentido, según lo que se señala por algunos autores, habrían sentido vergüenza de vestirse como mujeres. O quizás también hasta los mataron, eso no, yo no lo sé, no, pero, pero puede haber machi hombre o mujer, y de hecho hasta hoy hay machi varones. Qué interesante esto. ¿Y cuáles son un poco las ideas cosmogónicas que tienen los mapuches? Y por otro lado, preguntarte si hay alguna otra etnia o comunidad indígena que sea tan relevante como los mapuches, ¿no? A los mapuches son como los que más conocidos tenemos, eh, pero de repente hay otras tradiciones indígenas, así que se preserve este nivel de riqueza, o de repente se ha como borrado más sus creencias, se han asimilado más al cristianismo, porque el mapuche lo que tiene en particular es que, bueno, a través de su lucha política, territorial, de reivindicación, de mantener siempre como, parece hasta este estatus medio guerrero, ¿no? Este estatus medio combativo, ¿Sí? ha logrado de alguna manera preservarse, ¿no? Claramente. Sí, de hecho, ayer en una clase alguien me preguntaba por qué continuamente estamos en una formación de brujería tradicional, y, y por qué yo siempre hablaba tanto del tema mapuche, pero no lo decía como de una manera como de crítica, sino porque yo también soy admiradora del pueblo mapuche, pero sí me llama la atención porque recurrimos tanto o al menos yo recurro tanto para hablar de brujería a la visión mapuche. Y yo le explicaba porque en general la conformación étnica del chileno ahora ha cambiado un poco las últimas décadas, con la llegada de otros inmigrantes, pero generalmente era un porcentaje altísimo de sangre mapuche con descendientes europeos, pero especialmente españoles. Entonces, es algo que está muy vivo todavía acá en Chile, y claro, como tú bien dices, las reivindicaciones mapuches todavía persisten, la lucha cultural, política de ellos todavía existe. Entonces tenemos autoridades mapuches todavía, que es algo que no existe en muchos pueblos indígenas que se han perdido,
Si yo quiero saber de cosmovisión mapuche, yo puedo ir donde un mapuche y que tenga cierto conocimiento, por supuesto, y me la va a dar. Eso no ocurre en ciertos pueblos, entonces es una tradición viva, de las pocas tradiciones como amerindia que persisten. Entonces, por eso es como tanta importancia. Ahora, es una visión, claro, que podríamos... Yo sé que esto a los mapuches no les gusta porque, claro, es como algo externo que lo analiza, pero estamos en época de globalización y en ese sentido vamos a usar como este tipo de categoría, como el chamanismo. Hay mapuches que como que les puede molestar esto, porque no, nosotros somos mapuches, no somos chamanes, Claro, no pero tengo desde nada la que ver categoría, con esos términos, claro, de generalización. claro, exacto, de la academia, pero en el fondo también es propio del humano como recurrir a un lenguaje técnico también para entender ciertas realidades interpretativas. Entonces, se adecua muy bien, ¿cierto?, a esta cosa del chamanismo. Ellos creen en los ñen, que son los espíritus, espíritus que van desde lo más superior hasta lo más inferior. Tienen la creencia también en seres que nosotros podríamos decir como fantásticos, como los gigantes, como los enanos, los duendes. Hasta la idea del zombie también existe en la tradición mapuche, no con ese nombre, por supuesto, pero también hay seres que cumplen esa función, que seres que son pálidos, muy altos, que están muertos, pero que igual están vivos. Tú encuentras de todo, o sea, todo lo que encuentras en Europa, por ejemplo, la cosmovisión mapuche ya lo tenía, ya estaba. Entonces, es una cosmovisión extremadamente rica. Bueno, ellos se definen como mapuche, como gente de la tierra, lo cual reivindica mucho también como la importancia de lo natural, del territorio. Un poco como en la brujería tradicional, que hablamos mucho de eso también, Tal cual. ¿Mm? Sí, ir al bosque donde el templo se vuelve el bosque, ¿no? La naturaleza es el mismo templo, ese retorno a lo natural, ¿no? A lo pánico, a lo dionisíaco, al éxtasis, todo lo báquico también. Y un poco es interesante que hagas este énfasis en lo autóctono, porque es como de alguna manera hablamos de brujería y siempre estamos mirando Europa, ¿no? Como si nosotros está bien, las nomenclaturas son una cosa y las categorías y las etiquetas que ponemos a las cosas. Quizás ellos no se reconocen como brujos, o sí, eh, pero es interesante ver cómo se pueden encontrar elementos similares. Sí, y bueno, el tema del territorio, o sea, el territorio te da todo, y tú eres en torno a lo que es el territorio. Hay un caso muy interesante de una machi que a raíz del verdadero cataclismo que hubo en el territorio de Valdivia, hacia el sur, y que registra el sismo más grande del siglo XX, el terremoto Valdivia, le llama la gente normalmente, que parece que fue grado 9 o 9.2, una cosa así tremenda. Una machi para calmar un poco las aguas, porque no solamente fue terremoto, sino también hubo salida de aguas. Eh, ella dice, ella hizo un ritual donde sacrificó a un niño, lo despedazó para que se calmaran las aguas. Y fue a un cerro, que era el Cerro Tren Tren. Tren Tren es el nombre de la serpiente mítica mapuche que libera al hombre o protege al hombre de las aguas contra la serpiente Caicay en los tiempos primordiales. Bueno, pero esto ocurre en los años 60. Y hay una frase que a mí me impresionó mucho en su declaración. Ella va a ese cerro, ¿ya? Que hay varios cerros que entrenan en Chile, ¿eh? Es como, yo creo que eran los puntos donde ellos huyeron cuando hubo esta cosa como diluvio universal. Entonces queda como el recuerdo. Y resulta que ella en un momento dice, yo soy el tren tren, refiriéndose a ese cerro, y el tren tren soy yo. O sea, la identificación del mapuche con el territorio es total. Por eso cuando les modifican, por ejemplo, el recorrido de un río, para ellos es gravísimo. O, por ejemplo, toda esta lucha que ellos hacen por
no sé, por ciertos bosques, por ciertos parques, no solamente es por no sé, lo que podríamos decir, lo visual, lo bonito que puede ser, no tiene que ver con eso, tiene que ver como con los espíritus que lo habitan. Entonces, es una visión donde el territorio es clave. Y bueno, lo otro que tú preguntabas sobre otros pueblos indígenas que persistan, claro, en el norte, por supuesto, pero en la zona sur ya lamentablemente quedarán personas que dicen que son descendientes de tales pueblos, pero eso, claro, queda como ahí nomás, no hay como quizás ese conocimiento que ellos tuvieron, ellos mismos lo sacan del libro, ya como que se perdió muchas veces como esa tradición, esa tradición. Pero sí habría que recordar Pueblo Selknam, que es el pueblo que habitaba Tierra del Fuego, por una riqueza cosmovisional como los mapuches. Ahí también encontramos como un pueblo que fue exterminado, que fue cazado, con Z, cazado, de la forma más horrible, y que ellos sí tenían una cosmovisión muy metafísica también, muy profunda. Pero de ellos, claro, hay personas que dicen que son descendientes, pero como pueblo, así como hubo en algún momento, ya casi no queda nada. Tal cual. Yo tengo un recuerdo de chico, mi papá siempre me contaba de los Selknam, que cuando llegaron los españoles, los Selknam andaban desnudos en el sur, que hacía un frío de la hostia, pero se cubrían con grasa de animales y los españoles los visten. Y una de las formas de matanza fue esa. En cuanto los empezaron a vestir, empezaron a enfermarse, empezaron a sufrir todas las inclemencias del propio territorio, ¿no? Al perder esa costumbre, ¿no? Que tenían ellos de untarse. Sí, no, una Así que tragedia, es bastante realmente. interesante. Y en relación a los mapuches, ellos son abiertos, por lo que vos me dijiste, bueno, imagino que gran parte de la gente de los territorios del sur deben ser mestizos, más allá de las comunidades más tradicionales, digamos, mapuches más indígenas, pero debe haber mucho mestizaje también. ¿Ellos son abiertos a compartir sus conocimientos? ¿Siguen como guardándolo recelosamente? ¿Cómo está esta cuestión en relación al mestizo o al más descendiente europeo? Bueno, yo creo que en general ellos tienen como una actitud eh, de protección de su propia cultura, por lo mismo que llaman la apropiación cultural o también por el colonialismo que les causó tanto daño, o sea, muerte de gente, eh, de, toma de sus territorios, entonces hay un dolor muy grande en ellos. Ahora, la mayoría de ellos se han integrado a la sociedad chilena, no sé si sin problema, pero están integrados totalmente, y un porcentaje yo creo muy alto. De hecho, alguna vez leí que de los grupos mapuches era como un 10% nomás los que eran como autonomistas, que como el 90% de los otros grupos ya estaban dentro del Estado chileno, como que ya lo reconocían, simplemente iban a querer como más reconocimiento de ciertas cosas, más respeto, pero ya ellos en el fondo se sentían chilenos. Entonces los mapuches que podríamos decir que son más fieles como a su cosmovisión o son más persistentes como en esta mirada como más separatista, claro, muchos de ellos quizás tienen como estos conocimientos más esotéricos, podríamos decir, más espirituales, y son, por supuesto, también cerrados a esto. Ahora lo que yo creo es que, como todo tipo de cosas, cuando tiene que darse la apertura, va a ocurrir igual. O sea, yo en ese sentido me siento como muy beneficiado eh, por haber accedido a ciertos conocimientos de ellos. O sea, yo ya con un apellido que es alemán, europeo, que ellos tienen mucho dolor también en ciertas zonas porque colonos alemanes en el sur de Chile se aprovecharon de ellos. Entonces, ya hay como un prejuicio que yo tenga nada que ver quizás con esos alemanes de esa época. Pero claro, yo podría como que me podrían poner muchos muros
solo por el puro apellido. Buscando, claro, el tema de mi apellido también es como bien curioso, es como, también es una historia bien rara por ese apellido, pero ya eso les podría generar Claro, como recelo, o porque yo ya no tengo apellido mapuche solamente, pueden ser mi apellido claro. quizás hasta españoles, pero no soy mapuche ya, pero he tenido como esa fortuna de acceder a varias la Huentuchefe, a gente quimunche, gente de conocimiento mapuche, y han sido muy, muy generosos, yo creo también por el respeto que uno tiene y la admiración por su pueblo. Entonces, yo creo que si bien es cierto es difícil acceder a esa parte, si tiene que ocurrir va a pasar igual. O sea, a veces yo creo que más allá por eso un poco el tema de la globalización, nos guste o no nos guste, hay cosas de la globalización que me cargan, pero, también hay que entender que estamos en esta época, o sea, no podemos pensar que estamos en el año 1500, entonces eso permite No, también y es donde como, además también hay cada vez más personas queriendo acceder realmente al conocimiento desde un lugar de respeto, y no desde un lugar de apropiación cultural o querer robarse el conocimiento, o querer comercializarlo así impunemente. También hay claro, personas con una búsqueda quizás genuina y que en algún punto, bueno, con todo lo que tiene la globalización también, esto de tender a hacer todo igual, a que nada tenga rasgos característicos, a que todo sea cortado con la misma tijera, también nos permite un poco esto del acceso a un poco más de información, aunque sean estudios claro, académicos, o a testimonios, o un poco más de información que nos permita como seguir tirando del hilo para poder investigar. gracias. Ahora, con respecto a las prácticas de los mapuches, uno tiene el imaginario, o de repente las imágenes de la machi con su tambor, la escalera, que ya nos dirás cómo se llama, a la cual ascienden. ¿Comparten esos rasgos también con otras formas de prácticas que podríamos llamar chamánicas? Esto de esta división clásica en mundo superior, mundo medial, mundo inferior, el ascenso, descenso, y un poco ese viaje que hacen los chamanes a estos mundos. Sí, sí, de hecho una de las cosas más interesantes de la machi o el machi es justamente el rewe, que es este poste escalonado, hecho de madera, que permite este ascenso y descenso a los mundos. Entonces eso es como, por eso uno insiste como en el tema del chamanismo, porque en el fondo ese viaje está en otras tradiciones también y es como que muestra la universalidad del pensamiento chamánico y mágico, que es necesario ir al infierno, ir al cielo, por llamarlo de manera más simple. Ellos hablan especialmente como de 7 planos y, que algunos son benéficos para el hombre, otros no tanto. Hablan también del mundo, del inframundo, hablan de los seres del inframundo, donde estarían como los enanos, los duendes, por ejemplo, ciertos calcus, ciertos brujos malos también. Entonces tienen una cosmología y una visión muy, muy interesante. Y la Machi, claro, ella se vincula mucho a este regue. Por eso también el tema del territorio. O sea, eh, la Machi debe tener siempre un regue y no puede estar mucho tiempo lejos de su regue, porque en ese lugar está el poder de ella. Fíjate qué hermoso eso. Por Qué eso, interesante, ¿no? Como que se ancla el poder ahí sí, en el mismo rewe, ¿no? exactamente, y hay regue y regue, algunos tienen ciertas banderas, como el cultrún también. El cultrún, yo he visto cultrunes muy distintos, generalmente, no sé, hay unos más clásicos, el sol, la luna, a veces aparece Venus, pero hay otros que son de muchos colores, hay una variedad impresionante porque en el fondo es como el espíritu también se le manifiesta a ella, como le dice en el fondo, cómo debe ser su vestuario, que hay, claro, una cosa más o menos genérica, pero ciertos detallitos, o en el cultrón también se ve como ese tipo de características. Y ahí está el puye, que es como el familiar, diríamos en brujería, el espíritu totémico que se comunica con ella.
Y el Puyi generalmente, no siempre, pero tiende a ser, en muchos testimonios que he visto, una serpiente. También hay otros que son como otros animales, pero muchas veces una serpiente. Y eso a mí me llama mucho la atención cómo opera este tema, que lo podemos encontrar también en las vías de las manos izquierdas, ¿cierto? Con todo el culto a la serpiente. Yo te hablé hace poco de la serpiente de tierra, Tren Tren y Kai Kai, nuevamente la serpiente. ¿Por qué este tema está acá cuando no digamos que hay tantas serpientes o que son tan grandes? ¿Por qué este recuerdo de esta energía serpentina? O sea, para mí Chile, la forma de Chile es una serpiente, o sea, todo nos lleva como a entender esto desde, desde el sendero siniestro, si ya nos vamos a como una magia más contemporánea, hay como la energía caótica que está muy fuerte acá. Tal cual, algo bien ligado a lo tónico también, ¿no? Como a eso Sí, intraterreno, ¿no? De las profundidades, y como el símbolo de la serpiente es el símbolo más importante de la mayoría de las tradiciones, para bien o para mal, porque incluso en todas las tradiciones abrámicas la serpiente es importante como un símbolo negativo, pero no deja de tener también su relevancia, ¿no? Esta cuestión de la ofiolatreia, ¿no? Del culto a la serpiente, ¿no? Y lo que acarrean las cosmovisiones, y acá en este caso como un animal propio de poder, o como este familiar, o este, ¿cómo se llamaba entre los griegos? El espíritu que te influenciaba, no me sale el nombre. Bueno, no importa, ya me va a salir. el Este daimon. espíritu como guía, el daimon, ahí está, como el daemon o el daimon que uno tenía también como asociado. Es súper interesante todo esto, nos va a quedar seguramente un montón para hablar. Me gustaría volver a invitarte a alguna entrevista, a que profundicemos más sobre las cosmovisiones mapuches y todo ese conocimiento que es tan rico, y del cual podemos hablar muchísimo, pero no quiero dejar afuera también tu carrera como escritor. O sea, quiero que nos cuentes también un poco acerca de tus libros, qué contienen tus libros. Imagino que mucho de esto que hablamos está contenido en tus libros. ¿Cómo lo podemos encontrar? Contanos un poco de tu carrera como escritor. Ya. Bueno, yo partí escribiendo, como señalé, cuentos de horror en algún momento, y la influencia Lovecraftiana para mí es muy fuerte, especialmente como en esa época, de adolescente. Y con el tiempo hice una recopilación de artículos, que voy a aprovechar de mostrar los libros para que la gente los vaya conociendo. Sí, Este texto, claro. Cruzando el Umbral, son artículos sobre Lovecraft, pero desde una mirada muy distinta, justamente muy vinculada a Mircea Eliade, el tema del simbolismo. No es tanto ensayo literario, sino más que nada de buscar qué fuerzas se están moviendo en la literatura de Lovecraft, qué visión él tiene acerca del esoterismo, va como por ese lado. Bueno, yo escribí muchos artículos en algún tiempo sobre los templarios, los cátaros, como ese tipo de cosas más europeas, pero siento que mi aporte real tiene que ver más que nada con el rescate de las tradiciones de acá del sur. Creo que eso es como lo más, que puede ser más interesante. Sin embargo, igual hice un homenaje a la brujería tradicional ya a nivel universal, que este ensayo, que sería el primer libro en español que habla de la corriente de brujería tradicional, distinta a la Wicca, por ejemplo. Y un texto como erudito, con nota a pie de página, como le podrían gustar a la gente de la academia, Claro, pero también que le va... algo más de corte académico, claro. Igual me encanta el subtítulo, eso, el Sí, sendero olvidado, ¿no? sí, ahora está siendo traducido al inglés. Y bueno, lo más, como yo digo, o sea, si yo muero pronto, o cuando muera, yo creo que mi mayor legado, yo creo que tiene que ver con el rescate como de estas tradiciones del sur. Porque lo mío no es folclore, con todo el respeto a los folcloristas, lo mío es militante, porque en el fondo yo también sí creo en este pensamiento mágico, sí mi vida tiene que ver con esto, no es como el folclorista que desde afuera tomaba esta información y muchas veces la veía como superstición o de creencias de pueblos atrasados. No, yo creo que esto no tiene nada atrasado, es sumamente profundo y me siento cercano a estas visiones. Entonces, bueno, por ahí va
yo creo que va a ser como mi mayor aporte. Y bueno, hay 4 libros actualmente que hablan de esto. Uno, La Recta Provincia, que justamente habla sobre la brujería de Chiloé, un poco los procesos, pero siempre desde la mirada más esotérica. Menciono lo histórico como para dar una especie de marco general, Como para que la para dar un gente marco, entienda, claro. pero de ahí paso al tiro a lo más esotérico, que es lo que más me gusta. Magia Austral, que viene a ser como el ensayo más extenso que tengo, que también acá hay 150 libros que fueron revisados para escribir esto, y donde intento de hablar acerca de las cosmovisiones paganas del sur, justamente, como cuál es el aporte espiritual, cuáles son sus creencias, cuáles son sus prácticas. Mira, me sale así de casualidad el tiro, La Serpiente. La serpiente. Tenés otro título, ¿no? Que es algo de culto a la serpiente Sí, o algo así en hay referencia otro, a El la culto a la serpiente, ¿no? serpiente. Sí, y mira, ahí hay una danza Selnam que se llamaba La Danza Wow, de la qué Serpiente, interesante. precisamente. Wow. Entonces, este Guardame un ejemplar, ese libro texto, lo quiero. sí, no, para mí creo que es mi obra más importante porque es como mostrarlo, la belleza del pensamiento súrico. La Salamanca, Cuevas de Brujería, que habla justamente de estas cuevas en territorio chileno, desde la cuarta región de Chile hasta Chiloé. Y el último, que es Brujería Chilena, tomo 1, ahora ya empecé a escribir el tomo 2, que aquí hablo de las creencias, no, la parte histórica y las creencias, la parte dogmática. Entonces, esta es una obra que van a ser 2 volúmenes. En el próximo viene el bestiario de los seres mitológicos brujeriles y también de prácticas, ¿ya? Y esta es la primera parte, la historia y las creencias principales de la brujería chilena. Esos son como, hay otros libros, claro, El culto a la No hice para nada serpiente, mal, no hice para nada mal en mencionarte como un escritor prolífero. Tenés una parva de libros escritos. y podría escribir más, pero la vida, la vida a veces nos lleva a muchos lados. O sea, de hecho, narrativa fantástica, igual hay mucho. Perdí una carpeta llenísima así de cuentos que escribí en la adolescencia, en mudanza, ahí quedó todo eso. Pero claro, quiero también volver un poco a la narrativa, como que he estado como el último año abocado mucho como al rescate y al ensayo, que es un tipo de escritura que me agrada, pero también me gusta la ficción. Entonces, como que necesito volver a eso. Claro, pero siempre rondan en estas temáticas, ¿no? En torno a lo esotérico, en Sí, torno a lo mistérico, en torno a las tradiciones de brujería y de chamanismo, y ahí esos cruzamientos que se hacen entre todas ellas, ¿no? Contanos dónde, un poco también das cursos, contanos un poco de eso, contanos dónde la gente te puede encontrar, si de repente quiere acceder a tus libros o a tus cursos. Estábamos hablando un poco de eso antes que empezáramos a grabar, esto de qué pena que no tengas un distribuidor en Argentina, porque faltan realmente ese tipo de material acá por estos territorios. sí, vamos a ver ahí cómo solucionamos eso, pero yo creo que, claro, por ejemplo, magia austral, yo creo que sería importante que estuviera, o también brujería tradicional. Creo que esos textos son importantes para cualquier persona, independiente de la nacionalidad. Eh, ¿Cómo me ubican en redes sociales? Yo como que soy muy activo en redes sociales, me pueden buscar como Sergio Fritz en Facebook, por ejemplo. Había uno antiguo, pero ese fue hackeado, Sergio Fritz Roa, ese ya no corre en Facebook, Sergio Fritz nomás. Y en Instagram también ocupo harto el Instagram, sergio.fritz.roa. Ahí es como la manera más fácil de encontrarme. A veces me demoro un poco en responder, pero creo que siempre respondo, así que si alguien está interesado en conocerme. Y claro, efectivamente doy cursos. Ya me estoy dedicando 100% a la brujería tradicional. Antiguamente hacía cursos de sigilo, de alquimia, de muchas cosas. Ahora como que estoy haciendo una formación en una escuela de brujería tradicional que tengo con una amiga, la Claudia Morgana, y estoy más dedicado a eso, como todo lo que tiene que ver con la brujería tradicional, como esa mirada, más que nada. Pasame el dato de tu amiga, así, porque yo sigo siempre socavando y pido recomendaciones de personas para seguir entrevistando, y la verdad es que me gustaría entrevistar acá a más personas
del sur y a practicantes, que a veces se esconden un poco entre penumbras, son difíciles de encontrar, no están muchos tan visibles ahí en las Sí, redes. no, ella es maravillosa porque además tiene ella es practicante también de magia nórdica, sabe mucho del Seir, también es conocedora de las tradiciones vikingas. Y lo más interesante, a mi juicio, de ella que es una bruja de verdad. Ella sí practica día a día su vida en la brujería, no es como una cosa ajena o una moda. Yo creo que de las pocas personas que he visto acá como que merecen todo mi respeto porque hay una coherencia plena entre lo que dice y lo que practica. Entonces, hoy día, tú sabes, pues está muy de moda todo este tema de la brujería, los últimos 5 años, TikTok y todo eso, y como que hay mucho de superficialidad. Hay gente que sí, por supuesto, pero es muy poca. Yo creo que un 10%, la mayoría de la gente como que lo está tomando de una manera muy New Age, muy superficial. Entonces creo que hay que rescatar a estas pocas personas que sí están comprometidas con la brujería de verdad. Tal cual, ¿no? Y también con los canales de difusión y con realmente esto, personas que están haciendo un esfuerzo y un intento por un poco traer la información más correcta, más certera, y tratar de contrarrestar un poco toda esta tendencia más tiktokera, que realmente está colmando mucho, ¿no? En relación a las runas hay Sí, una cantidad de desvirtuación ya impresionante en TikTok, ¿no? Desde las runas para adelgazar hasta no sé cuántas barrabasadas más podemos encontrar. Entonces, bueno, los que estamos en esto un poco trabajamos para tratar de traer fuentes, información, practicantes serios, ¿viste? Tratar de difundirlos y que estén ahí, ¿no? Por eso también mi intención de tenerte acá también, porque conozco la seriedad con la que trabajás y eso me parece interesante para difundir también. Sergio, ya estamos terminando la entrevista. Contame cómo te sentiste. ¿Te sentiste a gusto? ¿Te gustó la entrevista? bien, no, muy bien, muy bien. Además que creo que uno nota la profundidad de las preguntas, también como lo que hablábamos. Uno intenta ser un practicante serio de esto o un conocedor serio de esto, como que es parte de la vida de uno, o sea, no es como algo ajeno. Y por lo mismo me sentí como muy cómodo contigo porque se nota también ese trabajo interno que tienes. Muchas gracias. Como decís, es un trabajo del día a día, ¿no? De tratar de ser lo más coherentes y genuinos con nuestras prácticas, ¿no? Me alegro mucho que te hayas sentido cómodo, para mí eso es sumamente importante. Me gustaría tenerte ahí como en la lista de disponibilidad para volver a entrevistarte, porque realmente nos quedó, creo que mucho, mucho por hablar. Hasta incluso me encantaría hacer un programa hablando de Lovecraft, eh, y ahí Sí, compartiríamos un maravilloso. amor que es el amor por la literatura. eh, y estaría buenísimo porque hay mucho material en Lovecraft, y todas las influencias que ha generado a posterior, y en todos estos movimientos contraculturales y la magia del caos y demás que también serían como muy interesantes poder abordar y poder mencionar y poder dar a conocer. Sí, no, maravilloso. Sobre todo cuenta conmigo en eso. Yo desde el año 90 que vengo leyendo Lovecraft, incluso creé en esa época una agrupación Lovecraftiana. Iba como primero medio, tenía 14 años. Y desde esa época leyendo mucho Lovecraft y claro, buscando también estas conexiones con el mundo esotérico, mágico, onírico. Y yo creo que Lovecraft es inagotable a pesar de todo lo que se ha hablado. Siempre van a haber como aristas que son nuevas o miradas como interesantes. A mí me gusta mucho, por ejemplo, toda esta cosa de cómo él describe cierta realidad onírica y cómo cuando uno es practicante y uno trabaja, no sé, con el centro izquierdo, por ejemplo, trabaja con Lilith, con Samael y empieza como todo este mundo onírico y Lovecraft lo está diciendo todo el rato. Entonces hay que saber interpretarlo, pero están todos los elementos, el guardián del umbral, está el Lovecraft, está el tema también del libro de saber, la geografía sagrada, está todo. O sea, en el fondo es como muy interesante tomarlo a él para un posible, una nueva conversación. Si es Tal cual. si Me que tú encantaría. quieres, yo feliz.
Sí, tal cual. La verdad que me encantaría y creo que podría ser un programa muy rico y muy interesante también. Porque, bueno, como decís, tiene toda esta cuestión ligada a lo esotérico que da para profundizar un montón. Pero bueno, no te quiero robar más tiempo hoy, porque ya hace 1 hora y media más o menos que estamos con la entrevista. Sé que tu tiempo vale. Así que quiero agradecerte profundamente por tu participación en el programa, por tu buena disposición, por tu buena onda desde el primer momento. Y nada, sos más que bienvenido a que hagamos otro programa. Te voy a escribir, así nos ponemos en contacto. Y voy a poner tus redes también al pie como te decía antes, al pie del video, para que la gente te pueda encontrar tu trabajo, acceder a tus libros, a tus cursos y a todo tu material. Bueno, muchas gracias. Gracias por la invitación y espero volver a verte. Feliz. Igualmente, gracias Sergio. Te mando un abrazo gigante y nos estamos viendo más que pronto. Gracias por haber sido parte de un nuevo programa de Vigamol. Seguinos para continuar profundizando sobre los conocimientos de la tradición de los pueblos del norte.